Bueno, pero vamos a otro tema. Sos trabajador ferroviario. Así es, casi 17 años. 17 años, ¿eh? Bueno, y ¿hay un nuevo movimiento en el ferrocarril también? Mira, primero voy a hacer una aclaración. Sí. Todo lo que voy a comentar lo hablo desde la experiencia de casi 17 años, de la experiencia de trabajar en trenes de larga distancia desde hace 17 años, porque a veces uno puede ser ferroviario de carga y por ahí no conoce lo que es larga distancia, o lo que es un tren metropolitano. Claro. Y de haber tenido la suerte y la posibilidad y la emoción de haber inaugurado o de haber recorrido vías, ramales que se iban abriendo nuevo, que habían quedado cerrados y se han ido abierto nuevo. Pero bajo ningún concepto tengo el conocimiento de lo que es Trenes Argentinos en cuanto a su política. No hablo como un trabajador de Trenes Argentinos, sino como una persona que tiene experiencia en los trenes y es concejal de nuestra ciudad al tema de que nos atañe. Mirá, la reactivación ferroviaria que se vivió en la Argentina se empezó a tener más fuerza a partir de 2012-2013, básicamente con la creación de SOFCE, que después se transformó en SOFCE larga distancia, y hoy es Trenes Argentinos, que abarca la mayoría de los trenes, no todos los trenes. Y los que nos competen más a nosotros, creo que todo lo que es larga distancia y regionales, a diferencia de lo que era antaño y lo que era Ferrocarriles Argentinos, que cada uno de las líneas ferroviarias tenía su tren metropolitano y también tenía su tren de larga distancia. Hoy no es así. Hoy la gerencia de Trenes Argentinos larga distancia y regionales abarca todo el país y tiene corriendo trenes de todos los ramales, en casi todos, salvo en algunos, y en todo el país, tanto regionales, que son trenes cortos o de cercanía, y trenes de larga distancia. Eso es una aclaración porque cambió la concepción también. Entonces, lo que es Trenes Argentinos está teniendo varias puntas de desarrollo, algunos sobre ya donde está corriendo trenes y otros estirando trenes, haciéndolo llegar un poco más lejos de lo que lo venía llegando. Esa es la política que viene teniendo actualmente Trenes Argentinos. Como te decía, después hasta 2014 hubo un trabajo donde se terminó de hacer toda la vía nueva Rosario Retiro, que cambió un montón. Se hizo también todo nuevo lo que es Victoria Capilla del Señor. Esto no es político, es dato puro. No. A partir del 2015 al 2019 hubo un parate en inversión. Se siguió con lo que había, pero no se hizo nada nuevo. Como anécdota, Dietrich en su momento nos plantea que el tren que yo estaba corriendo, si no llegábamos a un tope de pasajeros, se iba a cerrar, lo multiplicamos por 10, así que eso no hubo problema. Sí, algo importante, en la provincia de Buenos Aires, en el 2017, si no me equivoco, se cerró lo que era Ferrobaires, que eran todos los trenes de la provincia de Buenos Aires, donde estaba el ramal, no estaba el ramal nuestro, el ramal de la Urquiza. Sí. Quedaron 1000 compañeros trabajadores afuera, y lo otro fue absorbido junto con las líneas por larga distancia y regionales. Hablo de Tren Mar del Plata, Tren a Bahía Blanca, Tren a Junín, que después se estira, trenes a Chivilcoy, todos los trenes de la provincia de Buenos Aires. Se quedó todo a mano de SOFCE, de Tren Argentino de larga distancia, quien es la operadora de reactivar todos los nuevos trenes de larga distancia. Hoy, hace poco, la última fue de Visadero en Pinamar, se llegó hasta Pinamar a la estación de Visadero. Hoy se está intentando llegar hasta Mendoza, se llegó hasta Justo Arac en San Luis, que salió el otro día el primer tren. Se está trabajando en trenes que se llaman trenes de cercanía entre Rosario y Cañada de Gómez, un tren que se viene reclamando hace muchos años. Ayer, en estos días, se hizo también en la vía que va hacia Tucumán, se largó un tren también regional entre La Banda y Fernández. Pero ¿cuál es la característica de todas estas vías? Que están en funcionamiento. Entonces toda la vía de lo que es el Mitre ya tiene trenes de carga, tiene trenes de pasajeros. Estamos hablando, para aclarar, Mitre. Estamos hablando de Mitre. Pero también de Visadero es línea Roca, por ejemplo. Mitre y Roca. Se están abriendo en muchos ramales, muchas estaciones nuevas, por donde antes pasaba el tren, pero el tren no para, ahora está parando. Entonces sí hay una... A ver, ¿llegó a Arrecifes? No, todavía no. Vamos a explicar eso porque es muy interesante. Como te decía recién, el tren, todo lo que es Victoria, Capilla del Señor,
Estación de la Cruz, los pagos de nuestro amigo Diego Nanis, es un tren que se corre regularmente. Sí. Ese tren estuvo a punto de ser cerrado durante el gobierno anterior. Por suerte los compañeros los mantuvieron y se pudo mantener. Vía nueva. ¿Qué se hizo ahora? Se hizo un primer viaje hasta San Antonio de Areco, donde se renovó, si no leí mal por lo que estuve averiguando, el 30% de los durmientes. El durmiente es un problema. Sí. El durmiente de madera es un problema. Sí. Se renovó el 30% de la vía, se desmalezó y se hizo un tren de prueba hasta San Antonio de Areco. Sí. Bien. Se prevé, por lo que pude leer, que a principios del 2023 estaría circulando esa extensión del tren Victoria Capilla del Señor, que es un tren metropolitano, para los que conocen por ahí, igual que lo que nosotros le decimos el Pata, que es Villa Ballester Zárate o Moreno Mercedes. Son esos trenes que de una vía principal sale una vía diésel, en este caso. Ese tren, por lo que leí, en un futuro tendría la posibilidad de llegar a Arrecifes. Previo paso por Sarmiento, pero todo este tema, como hay que ver las vías cambiar. Voy ahora a la parte política. Sí. Voy ahora a la parte de... esto lo está haciendo Ferrocarril, vos dijiste. Trenes Argentinos. Bueno, Sí. ¿Qué pasa con el intendente? ¿Lo pide, no lo pide o pasa porque revisaron las vías y está en buen estado? Mira, hay demandas. Vamos a la parte concreto. política. Mira, te voy a dar un ejemplo. En el 2008, 2009, nosotros hicimos 2 viajes de prueba. Digo nosotros porque me tocó hacerlo. Fue el Tren por la Paz, un tren que había arrancado en Nueva Zelanda y acá se hizo hasta Mendoza, y yo hice el tren de la Vendimia. Ya en el 2008, 2009, desde Mendoza se pedía el tren. Por distintos... Hablamos de Mendoza, hablamos del sur de Córdoba y hablamos de San Luis. Claro. O sea, pasa por un montón de provincias. Sí. Hay un requerimiento general de... Creo que la Argentina, voy a hacer así. Cada municipio donde hay una vía está reclamando la vuelta al tren. Es una realidad. Lo piden y donde pasa, porque hay por ejemplo, hasta hace no mucho el tren pasaba por Villa Constitución y no paraba. Ahora se agregan paradas. Quizás no en las condiciones necesarias como estábamos acostumbrados, pero el tren para. Pasa lo mismo con ahora este tren Justo Arac. Seguramente si vos recorres las estaciones quizás no están en las condiciones que deberían estar. Sí. Quizás hay muchas cosas por mejorar, pero el tren llega. Y mi experiencia dice que una vez que ya entrega y empieza a correr en forma permanente, todo lo otro se mejora. Porque ya hay voluntad de los intendentes de mejorar la estación, de mejorar el entorno, también de coordinar. Te voy a dar un ejemplo. Cuando salió el tren rosarino a Buenos Aires, llegaba hasta Estación Sur. Era el grito en el cielo, cómo llevar al sur, que está lejos. ¿Qué se hizo? Un colectivo exclusivo para la gente que viajaba al tren, que salía de la estación Rosario Norte, que está en el centro. Hoy sale de las 2 estaciones, pero como eso resultó y dio mucho, ¿por qué? Porque iba dejando gente que subía al tren y le facilitaba a la gente, entonces ese colectivo hoy sigue estando. Entonces hay un montón de herramientas complementarias que después van surgiendo y se van fortaleciendo el tren. Está bien. Yo tengo creo, ¿no?, que tal cual con el esplendor que lo vimos, no creo que lo volvamos a ver, porque los tiempos han cambiado. Seguro. Pero sí que de a poco, sin prisa pero sin pausa, voy a hacer, esto sí, un análisis político. Creo que la gestión de Marinuzzi en líneas generales es buena, porque se dejó de hacer, y esto lo digo y hecho a tosilla, un lineamiento político, se dejó de hacer una estación aérea en Capital Federal para beneficiar a Capital Federal y para embellecer un tren, y se empezaban a hacer obras en el interior del país donde lo estamos necesitando. El tren Cañada Rosario se viene pidiendo hace 15 años. Tengo un mensaje, dice Pedro. El señor dice que no es político, pero todo el tiempo remarca las falencias de la gestión anterior. Antes de Macri tampoco se hacía algo por el tren. Estamos hablando de más de 30 años de peronismo en la provincia. Yo, como dije al principio, Pedro, a partir del 2012, 2013 empezó un crecimiento que se estancó del 2000, que dije que no se paró, pero se estancó. Es decir, no se cerró lo que ya estaba, pero no se abrió nada nuevo. Sí. Y la realidad, sí se dio. bueno, En el 2013. ahora me voy a la política local, Julián.
días pasados nosotros, ¿te acordás, José Luis? Hablábamos de una publicación que había salido. ¿Qué pasa acá en Salto? ¿Pasó por el Consejo algo? ¿Hubo concejales que pidieron el tren? ¿El Ejecutivo habló de esto? Bueno, hace mucho tiempo, pero ahora, actualmente, ¿qué pasa? Mirá, yo creo que hay que separar. Ahora sí hablamos de la parte política, sí. ¿No? Local. Hay que desmenuzar esta cuestión que vos estás planteando en varios ítems. Digamos, la posible futura retorno del servicio de tren de pasajeros a nuestra ciudad, como a cualquier otra, va a requerir de una gestión política integral que no la va a poder hacer un solo concejal, no la va a poder hacer un solo intendente, sino que requiere de un trabajo muy serio con el Ministerio de Transporte de la Nación. Hay diálogo permanente entre el municipio y el Ministerio de Transporte de la Nación. Es una empresa a muy largo plazo, como dice Damián. Claro. Ahora bien, lo que ocurrió con esa publicación específica que vos mencionás, y ustedes hicieron un tratamiento, así como a veces uno, no fue, Damián la aclaró bien, no fue su intención hablar de los medios locales, pero si uno tiene que ser crítico con la mirada de los medios, ustedes hicieron un tratamiento muy correcto, muy proligio. Lo que se trató fue de lo que se llama fake news. Una noticia falsa de un medio de comunicación clandestino, un supuesto que no es un medio de comunicación serio son ustedes, que dan la cara, que dan opiniones, que sabemos quién es María Cristina Mato, quién es José Luis Domínguez, un medio de comunicación clandestino, trucho, que presumimos que está manejado por un partido político, que lo único que tiene intención es sembrar dudas donde no las hay, como la hacen representantes de ese partido político en otros temas, que después el tiempo termina demostrando que están equivocados una y otra vez, pero no se cansan de equivocarse. En ese sentido hay que reconocerles que son constantes. Y realmente lo único que hicieron, mediante esa publicación falsa, aprovechar la necesidad de la gente, lógicamente. La gente necesita viajar, la gente necesita trasladarse, los costos son de los viajes, hay poca posibilidad de transporte público en cuanto a ómnibus, a micros, es una problemática real, es muy difícil movilizarse en un auto particular. Bueno, un tema que prendió, como se dice en la jerga, prendió, hubo muchos comentarios de gente con mucha buena voluntad y con mucho deseo, que realmente necesita viajar a precio más accesible y que aboga por la vuelta del ferrocarril. Pero bueno, hay que saber separar la calidad de las informaciones y las intenciones. En este caso, hay que decirlo con todas las letras, es una noticia trucha, con todos supuestos, con afirmaciones que no son ciertas. En el municipio, todas las gestiones que tenga que realizar no van a estar impedidas por cuestiones de usurpaciones de terrenos ferroviarios o de vías, como se pretende decir. Se pretende decir que se... Por ejemplo, discúlpame, justamente hay un mensaje de Norma que dice: ¿y cómo se sacaría a toda la gente que hizo las casas sobre las vías? Acá otra vez te voy a hablar por experiencia, por mucha experiencia con respecto a esto. Primero, aclararle que las vías son federales, pertenecen a la DIF, y todo el que posa un pie ilegalmente, ya sea en una vía, por ejemplo, que tiene tránsito, si vos caminás por la vía es un delito. En este caso, todos los que han construido, se han metido en la vía, que en nuestro caso no son asentamientos, sino vecinos que han aprovechado ese espacio, es un delito federal. Esto hay que remarcarlo, es un delito federal con incumbencia en la justicia federal. Lo que a mí la experiencia me dice, que cuando está la decisión y cuando Trenes Argentinos toma la decisión, el Estado Nacional toma la decisión que un tren corra en una vía, todos esos problemas se solucionan. Sin ir más lejos, San Antonio de Areco en teoría tiene la estación usurpada. En teoría tiene 1200 metros de usurpación de vías. Sin embargo, el tren va a llegar a San Antonio de Areco. Me ha pasado. ¿Y cómo se soluciona? No, eso mediante la justicia va tomando forma, y hay siempre una negociación, en algunos casos con el Estado Nacional. Si son asentamientos, suelen ofrecer casas alternativas, algún terreno. Mira, me ha pasado que compañeros o gente conocida, que las empresas privadas, las estaciones que no usaba la daban como dato. Cuando se cayó la licitación, cuando se cayó la concesión de la empresa privada, se tuvieron que ir porque el gobierno nacional se los pidió, y el que no se quiso ir se fue con una causa. Está bien. Entonces sí hay alternativas, y se puedo asegurar, porque lo he vivido en 17 años y he tenido la posibilidad de ir, por ejemplo, como decía en Mendoza, nuevos, y la emoción de la gente suele ser realmente muy movilizante, por lo cual cuando se toma la decisión de que un ramal vuelva a funcionar, el ramal vuelve a funcionar.
Y yo digo que es más lindo que vuelva el tren, y me encantaría, porque era mi última función antes de tener que cambiar por la actividad de concejal, de ser guarda y entrar en el primer tren a Salto como guarda. Sería fantástico para mí y emocionante. Sí, seguro. Bueno, y para mí volverlo a tomar. Claro, sí, no hay nada más lindo que volver al tren. Bueno, hay ganas, ¿no? No fuiste en el tren de Salto por tu edad. No, sí he viajado en el tren, en el Roca, en servicio La Plata Constitución, pero bueno, justamente para viajar desde La Plata a Buenos Aires, pero no en el tren de Salto, no. Bueno, sería lindo también para la gente joven, ¿no? Que nosotros ya pasamos ya ¿por qué no? Pasó. Igualmente te cuento, Cristina, hay mucha gente de Salto que se va hasta San Pedro, a San Nicolás o a Ramallo y toma el tren a Córdoba, a Tucumán. Se puede sacar por internet, está la accesibilidad. Y otra cosa, fíjate que lo explicaba antes. A Después le cobramos el chivo. Y otra cosa importante, como a veces algo que nos parece mal puede ser una oportunidad. Si supongamos que mañana viene el tren a Recife, lo tenemos que festejar también. Sí, lógico, porque tenemos acá nomás. Como te digo, por una coordinación quizás simple, no lo tenemos acá, pero podemos tener el acceso. Sí, está bien. Me parece que hay también a veces hay oportunidades que en lugar de quedarnos en el lamento, podemos dar un paso adelante. Sí, claro, lo tenemos ahí. ¿Cómo vamos a llegar a Recife? No sé, pero bueno, tenemos el tren ahí. Se puede coordinar. Claro, no tenemos transporte. Yo insisto en eso, falta el transporte pongamos público, un transporte. Claro, pongamos un transporte FM Ciudad. Hagamos puente, no tenemos río, hagamos río. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Bueno, Consejo Deliberante, Julián, ¿cómo está funcionando? Bueno, yo creo ha sido un poco un año atípico en el sentido que comenzamos trabajando con 2 bloques, prácticamente con la misma composición numérica que teníamos antes del 10 de diciembre. Pasamos a contar con 3 bloques por una cuestión interna del bloque de la minoría. De lo que no fueron ustedes esta vez. No, viste que a los peronistas se nos acusa de tantas cosas y se nos dice tantas cosas, y sin embargo nosotros demostramos en un bloque numeroso de 9 concejales, con diferencias y con matices internos, demostramos que nos podíamos poner de acuerdo en diálogos, en negociaciones, que a veces son tensas, a veces son más amenas, y sin embargo pudimos trabajar bien en bloque. Eso yo se lo reconozco siempre a mis compañeros. Pudimos llegar a acuerdos que entendimos que cada uno ponía lo mejor de sí, lo que se habló en 4 paredes, entre 4 paredes quedó. En ese sentido creo que estoy conforme con la labor interna que hace nuestro bloque. Y también creo que, en cuanto al funcionamiento del Consejo, sí estoy conforme también. Creo que es un consejo plural en el que nosotros propiciamos el diálogo con la oposición, contrariamente a lo que al discursito y a los latiguillos que algunos concejales que ya no están más repetían. Nosotros nunca usamos la mayoría como primera instancia. El otro día también lo dijeron, en la última sesión. Que dijeron que una concejal de la oposición dijo: yo no me siento escribana, soy concejal. Bueno, pero ella lo planteó por un expediente puntual, en el cual quizás no estaba conforme. Ustedes los peronistas tienen esas cosas de presentar las cosas cuando ya están hechas. No, bueno, hay que ver también. O se había hablado antes. Evaluarla. En este caso se refería a un convenio puntualmente que se aprobó con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que tenía una primera etapa que ya estaba ejecutada, que tiene que ver con entrega de emprendimientos y de herramientas, y que también entendemos que va a haber una segunda etapa posterior y que termine en toda la cuestión administrativa de esta etapa actual. Con lo cual es un convenio que no es que está caduco, que tiene fecha de vencimiento, que ya venció. Es un convenio que el municipio ya lo aprobó y que queda vigente de ahora más y que le va a servir. Ahora fueron 44 emprendedores los que se beneficiaron en esta primera etapa del programa, que es muy positiva, que puede generar ingresos a un montón de gente que se gana el mango con mucho esfuerzo. Y seguramente va a haber más beneficiarios. Y tenemos que apuntar a que haya 2, 3, 4, 5 etapas. Y ese programa ya queda aprobado también para si hay otras etapas. Para las próximas etapas. Una aclaración reglamentaria. Desde hace 2 años, el artículo 41 de la ley de presupuesto provincial no era necesario pasar todos los proyectos, todos los convenios que se hacían con provincia por el Consejo. Nosotros, en decisión entre nuestro bloque, el Ejecutivo y las distintas áreas, decidimos seguir pasándolos. ¿Por qué?
porque es una forma también de ratificar esos convenios que se hacen. No era necesario, pero se seguían haciendo. Ahora se reformó el artículo 41, también casualmente, de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y ningún convenio con nación o provincia es necesario que pasen por el Consejo. Más allá que, como lo dije el otro día, quizás alguna desprolijidad en algunos puede haber, a veces en el fragor de hacer, pasó con parte de tránsito, pasó con otras cosas, pero hay que aclarar, no hace falta que pasen. Sin embargo, una decisión política del gobierno, del Ejecutivo, en consonancia con el bloque de concejales del Frente de Todos, sí decidimos que sigan pasando por el Consejo Deliberante, para que todos se enteren, para que todos tengan acceso. Julián, ¿cómo estás viendo esto de la emergencia de tránsito? Mira, pienso que es una tarea ardua. Entiendo que en primera instancia ha sido positiva, que se ha podido avanzar con algunas cuestiones que eran urgentes, como cualquier emergencia demanda la disposición y la ejecución de algunas medidas que son urgentes, pero entiendo que tiene que ser una política, al menos nosotros es lo que hablamos permanentemente con el intendente en cada conversación que tenemos, con el nuevo secretario de Seguridad, con el cual tenemos un vínculo muy fluido y charlamos permanentemente. ¿Se va a realizar la reunión con el secretario de Seguridad y todo el cuerpo legislativo? Sí, prontamente se va a realizar. Es más, casualmente un partido político, parte de un bloque, le solicitó de forma privada, sin la presencia del resto de los concejales, una reunión al secretario de Seguridad y se realizó en la mañana del día de hoy. Desconozco los términos de la reunión porque no he hablado con el comisario Paulini. Paulini acá lo dijo. Pero se realizó esta mañana. Sí. Con lo cual hay una voluntad del secretario de Seguridad de trabajar codo a codo con el Consejo, que nosotros la celebramos y que estamos a su disposición en este momento. Pero entiendo que cualquier medida que se tome o que se está tomando en materia de tránsito tiene que tener continuidad y que tiene que apuntar a lograr lo más difícil, que es un cambio cultural. Porque es muy fácil culpar al inspector porque me sacó el auto porque yo no tenía carnet, porque no tenía seguro, porque no tenía BTV, que me sacó la moto. También entendemos que a veces el único medio de transporte que tiene una persona es una moto porque no hay transporte público, parte de lo que hablábamos recién. Sí. Pero realmente también el Estado tiene que hacer una parte, pero como decíamos, ¿te acuerdan? Como decíamos en la pandemia, en aislamiento, que no podía ver un policía casa por casa, tampoco va a poder ver un inspector casa por casa. Nosotros tuvimos una reunión de trabajo en el Consejo con el director de tránsito, Coronel, que él nos dijo, tenía, si no recuerdo mal, 21 inspectores, formaban la planta de su dependencia en este momento, se amplió a 2 inspectores más, todavía él considera que 27, 28 puede ser un número más ideal, cercano al ideal, que no por ahora no se va a lograr, pero que seguramente más adelante se logrará, pero así haya 1000 inspectores. A ver, si cada uno no se pone las barbas en remojo, como dice el intendente, si no pone las barbas en remojo y pone lo que tiene que poner, va a ser muy difícil. Claro, la parte de la ciudadanía es sumamente importante. Es fundamental, pero nosotros como Estado, más allá de porque no todo es sancionar, no todo es castigar, no todo es culpar. Y somos hijos del Somos, sí, es cierto. Pero tiene que haber una política orientada a lograr un cambio cultural. Ojalá se logre. Y hay que mantenerla. Ojalá se logre. Porque, no va a ser tarea de un día, ni de un mes, ni de un gobierno solo. Quiero reconocer el trabajo del Consejo en general, salvo cuando arrancó que la emergencia no estuvo bien planteada en términos políticos, no digo en términos prácticos, que lo discutimos y lo dijimos. De ahí en adelante hubo una colaboración de todos los bloques, más allá de diferencias que puede haber. Lo dije en la última sesión, había un proyecto de bloque de Juntos por el Cambio, que quizás con el bloque que más confrontación tenemos. Sin embargo, le hicimos una observación, la corrigieron y fue una ordenanza que realmente es muy práctica y nos sirve. Me parece que esa es la manera, y al menos en términos de tránsito venimos trabajando muy bien en ese sentido con la gente, con el Consejo entero, y se han limado asperezas, se han limado diferencias y se trabaja, creo yo, con un norte bastante potable que puede traer buenos resultados. Bueno, ojalá lo logren, ojalá, por el bien de, yo siempre digo que si ustedes trabajan bien, la comunidad también va a estar bien, es el reflejo de la sociedad. Algo que me quieras decir, Julián, te veo con ganas de decirme algo. No, sí, no sé. Para finalizar, te veo. Son tiempos difíciles, quiero para cerrar un poco, ¿no? Con lo que hablábamos al principio de los discursos, de las noticias falsas, de las noticias no falsas. Sí. Hay algo que a mí me preocupa mucho, no como integrante de un partido político, militante, sino como argentino, como ciudadano. Son momentos muy duros, muy difíciles, donde un montón de gente la está pasando mal, donde la gente en el que trabaja no llega a fin de mes.
Entonces, llamar un poco a la responsabilidad de los actores sociales, fundamentalmente de quienes ejercemos alguna función política, de quienes pretendemos tener alguna cierta representatividad en la comunidad. No es momento de discursos de odio, no es momento de tratar de sacar tajadas políticas. Por supuesto, el famoso lema de tirar todos para el mismo lado, sabemos que es muy difícil, que es una utopía, que quizás no se logre nunca, pero realmente es un momento para parar un poco la pelota y tratar de llevar tranquilidad a gente que... Mira, vos lo comentabas recién mientras yo venía escuchando la radio antes de llegar al estudio, de una persona que lamentablemente habían intentado engañarla con un delito telefónico y que logró sortearlo y que logró seguirle la corriente y después decir algunas cosas, pero vos misma lo decías, la gente está angustiada por lo que escucha, por todas las noticias malas que hay, por el rumbo del país que está súper difícil. Entonces es un buen momento para hacer un llamado al aporte de todos, aunque sea mínimo. Después vamos a tener tiempo el año que viene de pelearnos y de dejar bien en claro cuáles son nuestras diferencias y tratar de, con las armas más legítimas y más democráticas, tratar de ganar las elecciones. Pero ahora no es momento. Ahora tenemos que apoyar. Aunque no compartamos algunas cuestiones, aunque se pueda apoyar críticamente, estamos en una democracia, lógicamente, y cada uno es libre de marcar sus diferencias y de expresarlas, pero no es momento de llamar al odio porque no funciona así y es muy peligroso como sociedad, me parece. Sí, es la conclusión que uno saca por ahí leyendo comentarios en las redes sociales, escuchando opiniones. Hay que tratar de llevar un poco de calma y de tranquilidad, porque no sobra la calma. Ayer, justamente en principio, cuando hablábamos de los cambios que yo comentaba, digo, me fui el jueves con $1 un precio, vuelvo con otro, me fui con un ministro, vuelvo con otro. Pero bueno, a ver, vamos a darle la oportunidad. Antes de pegarle, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué es lo que se propone, porque después, como decía recién Ainhoa, de acá a un año todos tendremos derecho a ver si funcionó o no funcionó la idea. Seguro. ¿Sí? Y expresarlo. Pero mientras tanto, tratemos en la medida de las posibilidades de tirar para el mismo lado, que en definitiva no es ni más ni menos que el bien común de todos los argentinos. Seguro. Seguro. Bueno, se los voy a dejar picando, A nosotros también nos preocupan algunas cosas que pasan cuando se tratan ciertos temas. A nosotros de este lado, que se manifieste, bien. También nos preocupa, bueno, muchas cosas y que muchas cosas las dejamos pasar de lado porque sabemos la situación difícil que estamos pasando todos. Que estamos pasando todos, y ustedes que son del mismo palo, por decirlo de alguna forma, político, lo están viendo y lo están reflejando. Entonces es lógico que estas cosas pasen, pero hay preocupación y siempre los medios de comunicación somos como una caja de resonancia de eso, lo que pasa, y hay que darlo a conocer. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido, vamos a seguir, por supuesto. ¿No trajeron nada? Ay, sí, me olvidé de que usted siempre... Acá los invitados tienen que... Los hubiese avisado. Para la próxima, porque la verdad es que para... ¿Ustedes nunca escuchan la radio? Sí, mucho más de lo que crees. Eso siempre pasa con los políticos. No, yo no escuché, pero me dijeron, me dijeron que dijeron tal cosa. ¿Yo? No, sí, él acá dice que sí, que escucha, escuchamos. Dice, ¿qué dice? Están los dos hinchas de San Lorenzo que hay en Salto acá. Epa, creo que somos algunos más. Me alegra mucho encontrarme con José Luis, compartir esta mesa con él. Somos muchos, somos un montonazo. Somos un montonazo nosotros. Sí. Pero querés que te empiece a nombrar, no termino de nombrarte, no me alcanza el tiempo. Lo que pasa es que vos estás resentido, Fierita, por los 3 que te comiste. Bueno, después vamos a hablar. Mirá, te voy a decir mirá cómo te voy a decir una frase que quizás sea, espero que sea célebre para bien. A ver. Bueno, tengo las mismas esperanzas puestas en el país que en San Lorenzo, que todo mejore de ahora en más. La cara que pusiste.
Ahí está. No le tienen fe, no le tienen ¿Cómo que no? fe. No tenemos fe, por eso, tenemos fe. De a poco se va saliendo. De a poco Claro. se va saliendo. Damián, ¿de qué equipo sos? De Boca. Bueno. Ahí está. Ahí con el operador. Sí, no, Lo último, déjame cerrarte con algo. Primero Sí. agradecerte la posibilidad de volver. Y hay algo que los que amamos el periodismo y nos gusta y lo hacemos, nunca debemos perder, que es informar con dignidad y nunca perder la pasión. De ahí en más, seguro. todo lo otro es opinión. Correcto, estamos de acuerdo. Por supuesto. Nosotros, siempre tenemos los micrófonos abiertos para Sí. todos, porque es importante escuchar todas Las las campanas. voces. Y eso de que nunca te invitamos, ya habías estado vos acá. Sí.